para informarse y pensar. La información en tus oídos y en tus ojos. El glóbulo de la verdad. El glóbulo de la verdad. La información en tus oídos y en tus ojos. El glóbulo de la verdad. Galáctica. La información en tus oídos y en tus ojos. El glóbulo de la verdad. Galáctica. Bueno, en las últimas horas realmente la capital federal de la República Argentina estuvo conmovida en el barrio de Villa Crespo, un hecho realmente muy impactante, donde una mamá de una familia con algunos problemas evidentemente de salud termina asesinando a su esposo, a sus 2 hijos, y termina ella también suicidándose, ¿no? Una situación realmente muy dramática y tiene que ver mucho con esto que está pasando en muchos lugares, con esta gran cantidad de suicidios familiares, y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo prevenirlos? ¿Cómo actuar? ¿Qué es lo que está pasando en materia de salubridad en la Argentina, donde se están viendo muchos casos bastante parecidos, ¿no? Por eso hemos convocado a un especialista en temas de psiquiatría, al médico forense Enrique de Rosa, a quien ya lo tenemos en línea y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarlo. Enrique, ¿cómo anda todo? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien, un gustazo, tanto tiempo, Enrique. Bueno, realmente es impactante esto que se está viviendo en la Argentina, cuando también vemos que hay una gran cantidad de situaciones en materia de salubridad que están preocupando mucho a la sociedad, ¿no? Sí, en realidad nosotros hemos hablado ya desde hace unos años y en los cuales íbamos primero presagiando, porque ya lo veíamos, y luego mostrando cómo después de una situación ya inconveniente, no diríamos, sí, diríamos peligrosa, delicada respecto a la salud mental, Sí. luego vino la eclosión de la pandemia, Claro. y luego post-pandemia, y sobre eso se van produciendo diferentes capas de malestar, ¿no? Y uno a veces tiende a pensar en el individuo, ¿no? Como aislado de un contexto. Y en realidad en el contexto de lo social, de lo que ha venido pasando en los últimos años en el mundo y en nuestro país en particular, eso que en su momento llamábamos que éramos un experimento de ingeniería social, finalmente lo somos. Y lo que se ve ahora no es que no han habido homicidios familiares, no han habido filicidios y demás, pero en algún punto uno tiene la sensación de que esta sociedad que aparece fragmentada, se ha instalado la palabra rota muy frecuentemente, Sí. la gente, bueno, el psiquismo es un algo roto, es un algo fragmentado, y así da estas cuestiones, ¿no? Ahora, esta es una patología, digamos, muy puntual. Esta patología psicótica requiere de algún tratamiento psiquiátrico especial, o son casos muy puntuales como el que se ha dado en estas últimas horas aquí en la zona de Villa Crespo. Si por puntual se refiere a raro, no, son casos muy, muy frecuentes. Una patología que tenga que ver con un cuadro psicótico, sea agudo, sea crónico, es parte de la psiquiatría clásica habitual, en la cual básicamente, para definir, en realidad la definición de psicosis o neurosis son grandes síndromes que uno tiene que ver con estar con angustia y en contacto con la realidad, las neurosis, y el otro es básicamente a veces, muchas veces sin angustia, pero desconectado de la realidad. En este caso, por ejemplo, que se habla de que esta mujer ya venía con un cuadro problemático, que estaba siendo tratada, que estaba medicada, digamos, ¿cuánto dura un ejemplo, un brote psicótico que lleva a asesinar justamente a su propia familia, en una persona a tomar esa decisión? No, a ver, la clasificación no hay una relación específica para nada, y por otro lado, todos los cuadros son diferentes. Por eso, si alguien dijera, bueno, ¿y qué forma de prevenirlo, qué forma de anticiparlo? Y hay gente que da señales, y las señales deben ser tenidas en cuenta para una acción, al igual que cualquier enfermedad, y otra que da
prácticamente no dan señales, es decir, y esto pasa también en medicina clínica general, es decir, hay gente que en un infarto le duele el pecho y hay otros lo que se llaman los infartos silentes, es decir, que no tienen sintomatología. Así es, sí, lo que lo hemos padecido, sufrido, realmente nos termina sorprendiendo a nosotros mismos. Claro, bueno, no te enterás muchas veces, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es decir, o el cuadro se manifiesta a veces cuando ya es un fenómeno que todo el mundo le llama la atención, qué es lo que pasa en el área forense, cómo puede ser esta familia. Hoy estaba en un programa y se hablaba de golpe, ya aludía a la posible pertenencia a un grupo social de la Argentina, a una comunidad, y el otro planteaba si no era una cuestión de infidelidad. Y en realidad el gran punto es que instalada esa desconexión de la realidad en la persona, el pasaje al acto puede ser peligroso, pero lo cual no significa tampoco, para aclararlo, que la enfermedad mental sea sinónimo ni mucho menos de estos actos, ¿no? Esto, digamos, conlleva a hacer una pregunta lógica, ¿no? ¿Cómo hacer para cuidar la salud mental para evitar justamente este tipo de situaciones, doctor? A ver, este tipo de situaciones en concreto, los cuadros psicóticos, excepto los cuadros psicóticos reactivos, es decir, que se ven mucho hoy en día, desde hace unos años, en función y en relación con el fenómeno de las drogas, que ahí obviamente sería lo que se ve en las guardias en una de esas de los hospitales de todo el país, del mundo. Sí. El gran tema no es diferente al de cualquier control de salud en general y de salud mental en particular. Sí. Lo que quiero decir es que en realidad una persona puede tener todos podemos tener una fragilidad psíquica. El gran tema, y es donde entra lo social, donde entra la pobreza, donde entran las crisis y demás, el gran tema es que en algún momento las personas, merced a la presión del medio, de la sociedad, de lo que fuera, pueden tener una fractura en esa área que hasta ese momento estaba compensada. Entonces, en realidad es un equilibrio entre cuestiones propias, pero también cuestiones del medio. Claro. De alguna manera esto que se está viendo es producto también del gran estrés que se viene teniendo en estos tiempos. Usted lo también planteaba, luego en esta etapa de pospandemia que hemos ido atravesando, evidentemente van apareciendo un montón de situaciones en los seres humanos que, bueno, estuvieron tapados durante bastante tiempo, ¿no? Sí, a ver, básicamente estuvieron negadas, porque estas mismas cosas pasaban, nada más que, bueno, por eso dejé de estar en los medios, no se quería ni hablar de estos temas, claro. Es decir, había una cantidad de episodios violentos muy importantes, y dejaba de ser noticia. Claro, la misma agresión que uno ve en la calle, que existe habitualmente, bueno, claro, que se nota que realmente eso va increciendo permanentemente. Lo llamativo, Enrique, es que cómo es que desde el propio Estado no se va plasmando algún programa justamente para ir de alguna manera conteniendo a la gente, porque esto se viene dando ya hace bastante tiempo y no vemos que haya políticas claras como para hacer un trabajo en materia de salubridad en esa materia específicamente, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Pero es que el tema sería que si yo dijese, bueno, vamos a mejorar el nivel de la radiodifusión o el nivel de los medios en la Argentina, ¿cómo hacemos? Vamos a poner más medios y más radiodifusión. Vamos a decir, no, bueno, vamos a elevar el nivel, no, eventualmente eso va a dar más emisoras, puede ser más conflictivo. Si el gran tema es no tener en claro qué es lo que se busca. Al no tener en claro qué es lo que se busca y que por ende qué es lo que se espera obtener, en qué contexto se hace, qué otras cosas hay que tener en claro, voy a mencionar la más simple. Una sociedad empobrecida, con desnutrición, con el fenómeno de drogas y demás, obviamente es una sociedad que está más proclive. Sí, es un combo muy fuerte de varias cosas, ¿no? Ahora, justamente el Estado no toma conciencia de eso, los funcionarios, los dirigentes políticos, evidentemente están del otro lado de la vereda, ya lo han demostrado en estos últimos 30 o 40 años que no han hecho nada para mejorar esa situación. La decadencia es permanente, continua y cada vez es más profunda la situación. ¿Cómo hacemos para tratar de transmitirle justamente a estos personajes que son los que tienen que tomar cierto tipo de decisiones para encarrilar esta situación de frenar un poco esta cuestión de alto estrés que tiene la gente cuando tenemos justamente estas cuestiones que usted acaba de comentar, ¿no? Sí, creo que la única opción, porque evidentemente no funciona, al menos no creo que me alcancen los años de vida, digamos, yo tengo 40 y algo de años de médico y uno ve que no ha tenido mucha prédica, estoy en los medios hace más de 20 y pico de años y sin embargo, bueno, sí, esto es muy interesante, pero no. Creo que sí es importante esto que estamos haciendo en este momento, que básicamente usted está haciendo, que es difundir algo, porque la cosa tendrá que ir de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Claro. Y de abajo para arriba es que empecemos a cobrar sentido que
la salud mental no es tabú, que hay que cuidarla, que sin salud en general, y sin salud mental, que no puede ser una parte, un apéndice, no tenemos nada. Y al que le interesa inclusive la cuestión económica, hay estudios internacionales sobre el costo económico, en plata, en dólares, de despreciar la salud mental. Y es fenomenal lo que pierde un país que pasa por eso, porque es una multiplicación imposible. Y empieza a hacer un cálculo. El otro día un paciente que se dedica al tema número me dice, calcule solamente tal área respecto a mi propia salud mental, lo que costaba. Son cifras fenomenales, y cuando uno multiplica un nivel de país en el cual los costos que eso tienen, la pérdida de chance como sociedad que eso implica, son fenomenales, y se darían cuenta que si lo único que interesa es el dinero, cuidar la salud es una fuente de fortuna, ¿no? Claro. Ahora, desde el ámbito, digamos, de contención que existió en algún momento, porque hubo planes y proyectos y hubo desarrollos en esa materia a través, por ejemplo, de las entidades religiosas, de la iglesia, digamos, de distintos organismos, desde las propias instituciones educativas, eso se fue perdiendo de alguna manera, ¿no? Porque generaba algún tipo de esperanza en materia de contención de la problemática social que siempre ha tenido la Argentina, ¿no? Con picos altos y bajos, pero es una cuestión constante que tiene el país desde hace muchos años, ¿no? El sistema democrático parece ser que no supo resolver eso porque no hubo programas acordes a las necesidades de la gente. Desde la óptica médica, ¿qué responsabilidad tienen justamente los médicos? Que yo entiendo perfectamente que hay un montón de faltantes de todo tipo, ¿no? Pero sacando o habiendo raliado esa posibilidad de a través de las iglesias, distintos organismos que servían de alguna manera como instrumentos de contención, el Estado no ha tomado conciencia de esto, ¿no? No, y a ver, y lo que usted señala bien, y hasta cuesta estructurar el planteo, la pregunta, porque, bueno, finalmente, ¿quién es? ¿Es la sociedad? ¿Son los médicos? ¿Son las asociaciones? Pero usted está hablando de las asociaciones, y yo pensaba que en una entrevista de hoy alguien sugirió que por la proveniencia social del grupo comunitario del hombre que fue asesinado, no podría ser que habría una exigencia religiosa demasiado grande sobre él. Yo pensaba, digo, que la contención de la estructura social. Claro, no hay cerebro para pensar este tipo de cosas realmente. No, pero aparte de ser un asco como comentario por lo que implica, yo decía, miren, al revés, todas las estructuras sociales, así sean del judaísmo ortodoxo, católico ortodoxo, el que quieran, pero veían estructura mal o bien, y uno después se quejará del ritual, pero la estructura estaba. El problema es cuando no hay estructura, y ahí es donde la mente se pierde, y en lo social a eso lo llamamos anomia. Y en la mente es el sujeto que no tiene estructura, no tiene límites, y se pierde a sí mismo. En definitiva, esa disgregación psíquica es estar atomizado en un espacio mental infinito. Claro, estos brotes psicóticos que se dan en muchos aspectos de los argentinos hace muchos años, tienen que ver, comentan algunos colegas suyos o especialistas a los cuales he entrevistado en estos últimos años, justamente con estos vaivenes que tiene el país, ¿no? En materia social, económica, que va impactando justamente en las clases medias o bajas, o en esas clases sociales que han intentado superar determinadas situaciones, y llega un momento en que se encuentran tal vez con un atolladero económico que no les permite oxigenar su mente, su espíritu, ¿no? Eso impacta tan fuerte que termina en situaciones como estas que hemos conocido en estas horas, doctor. Sí, o bueno, los fenómenos de violencia intrafamiliar, las crisis sociales económicas y los fenómenos de violencia intrafamiliar están perfectamente vistos en la casuística personal, pero sobre todo vistos a nivel nacional e internacional en cuanto a que esto pasa estrictamente así. Y déjame agregar algo que yo estoy viendo y se ven en las épocas de crisis en nuestro país, y no son solamente las clases que uno como si le perteneciera a otro, ¿no? Las ciertas clases. No, yo lo estoy viendo en todas las clases sociales, inclusive lo que antes se llamaba clase media alta, en la cual la gente de golpe ya se encuentra en que esa cuestión aspiracional se pierde, y al perderse una estructura que le dijeron que la iba a tener, pero quedaba atada con alambres, esa persona se le pierden los puntos de reparo, porque el equilibrio psíquico en definitiva ¿qué es? Es eso, es un mástil que está sostenido por una serie de tensores que lo sostienen, pero cuando empiezan a fallar, el propio equilibrio empieza a ser imposible de sostener,
y los factores económicos, los sociales, las demandas, el tratar de sostener todo eso, en un momento se hace imposible y el sujeto cae en esta estructura de desequilibrio que puede llevar o no a un pasaje al acto. Claro, son depresiones muy impactantes, muy fuertes, ¿no? Que a veces la persona no lo puede contener o resolver. ¿Qué sugeriría usted justamente para concientizar a las autoridades y a la sociedad, evitar, digamos, tener circunstancias de estas características? No es fácil, ¿no? Porque uno no sabe en qué momento puede hacer clic la mente de la persona y terminar con una actitud de estas características. Pero, ¿qué es lo que usted considera adecuado como para ir viendo, visualizando y teniendo en cuenta así uno puede ir sosteniendo o conteniendo situaciones de estas características para evitar que terminen con estos dramas? Y consideraría que lo principal, al igual que la salud física, por si hubiese una diferenciación, que la salud es un completo bienestar en una serie de áreas, que obviamente incluye lo social, lo comunitario, lo económico, por supuesto lo mental y lo físico. Pero de la misma manera que una persona empieza a tomar, o pongamos el ejemplo de la época de pandemia, que con todos simplemente la gente entendió que tendría que hacer cierto tema de higiene, se exageraba esto, ¿no? Ciertas cuestiones las fue incorporando. Que empecemos a incorporar que la salud mental es una cosa que tenemos que cuidar, que le tenemos que dar importancia, porque no es una cosa que está dada como un bien inamovible, sino que es una construcción cotidiana, que consiste, usted hablaba de la violencia, esto permitirse la violencia, el destrato con el otro y demás, es un costo fenomenal para uno mismo. Y no solamente para uno mismo, sino eso lo que implica a uno mismo dentro de la sociedad, porque esa sociedad está compuesta por otros sujetos que también creen que los demás le deben algo. Entonces, en realidad, esta co-construcción, ahora se ha puesto de moda hablar del tema del eternauta, pero es muy interesante que el planteo ético-moral, en estos casos, es que este planteo que no hay héroes individuales, esta versión de un Ulises que no es un héroe solo, sino que es un Ulises que busca colectivamente, pensemos en cómo recuperar nuestra propia salud, pero también en el contexto de lo colectivo. Clarísimo, doctor. Un gran abrazo, agradecido por esta claridad en la cual usted nos ha dado esta perlita como para tomar conciencia y esperemos que, bueno, las altas esferas empiecen también a concientizarse de la necesidad que tiene la sociedad como para poder tener una digna calidad de vida y mejorar justamente las estructuras sociales y de salud que son urgentemente necesarias resolver, ¿no? Muy gentil. Por favor, buenas tardes, que tengan muy buen día. Hasta luego. Un gran abrazo. Bueno, ustedes lo escuchaban al doctor Enrique de Rosa. La vida, yo diría, no es color de rosa, ¿no? Tiene que ver justamente con el apellido de este excelente profesional que nos hablaba con total claridad. Y fíjense que nos dejó algunas perlitas para tener en cuenta, ¿no? Que estaría bien... tomen conciencia justamente las autoridades que están en los temas de salud para ver cómo se pueden revertir esta situación, porque están latentes y son muy peligrosas en una sociedad que está muy contaminada, ¿no? Con la cuestión del estrés y de las necesidades que no son resueltas. Ya volvemos.